Entonces, lo primero que voy a hacer en esta clase es mostrarles la nueva planificación que se la voy a subir actualizadas a Reco. Entonces les subo eso, posteriormente vemos si hay alguna duda, etcétera, y nos vamos a trabajar en el Menti de esta semana, que va a ser de correlaciones de transferencia de masa. Les tengo resuelta la guía de ejercicios, tomé uno de los ejercicios que tenía una complejidad un poquito mayor, y vamos a resolver parte de ese ejercicio en esta clase, ya que lo dividí en 8 partes, y la idea es que podamos discutir en detalle las 8 partes de este ejercicio, ¿ya? Y eso les va a servir para poder hacer la tarea que les voy a mandar esta semana también, ¿ya? Eso en términos de planificación de actividades. Eso, chicos. Y entonces ahora voy a proceder a compartirles mi pantalla y mostrarles la planificación del curso, que la modifiqué en base a las actividades que habíamos planificado, ¿ya? Esta semana, o sea, la semana anterior, decidí no hacerles el test para poder alcanzar a repasar algunos conceptos en la clase de hoy y posteriormente preguntárselo en esta semana, ¿ya? Después esta semana, tienen el test y les voy a mandar el ejercicio, ya que se los voy a dejar para la próxima semana que lo tienen que entregar. La próxima semana, o a finales de esta, les voy a subir el video de destilación, ya para que alcancen a verlo. Para el día lunes, programar el Menti de esa materia, ¿ya? Dado eso, dado ese Menti que vamos a tener la próxima semana de destilación, el 22 no tendríamos clases, dado lo que se dijo en el consejo académico, y esta semana del 29 yo les subiría el ejercicio de trabajo personal 3, ¿no es cierto?, que va a ser un ejercicio de destilación que ustedes van a tener que resolver. Y posteriormente la planificación quedó tal cual la teníamos originalmente. Entonces estaríamos más o menos ordenados. Ya probablemente al final haga una instancia recuperativa para poder cambiar la nota de alguno de los ejercicios si es que les fue mal, ¿ya? Ahí sí, eso también lo voy a hacer remedial. Y hoy día ya tengo las notas de las actividades que hemos hecho hasta hoy día y se las voy a subir, ¿ya? Eso después de hacerle el video de las consultas de destilación, ¿ya? Eso, chicos, ¿tienen alguna duda respecto a la planificación? Estoy tratando de hacer una carga horaria racional para que alcancen a hacer todo, ¿ya? ¿Tienen dudas de esto? Hola, profe. Sí, cuéntame. Lo que pasa es que, ¿qué va a hacer con el test anterior? Yo le comenté por WhatsApp que había una pregunta mal formulada. Ya, lo que voy a hacer, lo que tengo pensado hacer es subirles de nuevo una opción para que lo puedan resolver de nuevo. Ya van a tener dos oportunidades y lo que voy a hacer es considerarles la mejor alternativa, o sea, la mejor respuesta. ¿Ya? O sea, la que tengan mejor puntaje, esa se la voy a tomar. ¿Sí? Como para que queden tranquilos. ¿Ya? ¿Ya? Entonces lo que voy a hacer es extender el test y les voy a hacer que lo puedan tomar 2 veces. ¿Ya? Ahí sí quédense tranquilos en ese aspecto, yo no me voy a complicar la vida de nuevo tratando de joderlos, no mi objetivo es que aprendan y todo, y me parece súper bien que sean críticos con las pruebas, con las guías y todo, eso hablar de que están haciendo un trabajo y sí, súper bien. Y ahí sí, tranquilo en ese aspecto, les voy a dar otra oportunidad dado que lo levantaste, ¿ya? Lo tenía pensado, pero qué bueno que lo pregunten y lo visualicen. Entonces lo que voy a hacer es les voy a subir de nuevo el link, o se meten al mismo link, solo que van a tener la fecha extendida. Dejen hacerlo después de terminar la clase, ahí me voy a modificar las fechas. ¿Ya? Ahí sí, eso, chicos. ¿Están claritos con la planificación? ¿Sí? Ya. Sí. Ya, chiquillos. ¿Qué más? ¿Vieron el video esta semana, chicos? Es súper importante que lo vean. El único requisito para poder trabajar en el video, por favor. Eso es lo más importante para que esta instancia sea provechosa. Es muy importante que vean el video. Yo guío la clase pensando que no han ejercitado tanto,
¿ya? Entonces, la idea es que sepan lo básico, tengan su formulario a mano y vamos a trabajar con esas correlaciones, ¿ya? Ahí sí, eso chicos, voy a comenzar con el Menti si es que no tienen más dudas de la materia, ¿ya? ¿Dudas, chiquillos, desde que partamos? Profe, ¿Sí? sobre el test pasado, había partes donde decía el enunciado que dos gases reaccionaban Sí, sí, para dar otro gas y en la ecuación salía que daban un líquido. sí, no, mira, lo arreglé, ¿ya? Ahí sí, para que estén tranquilos, les voy a dar otra oportunidad para que contesten el test, ¿ya? Que les debe ir un poquito mejor. Y ese es mi objetivo. Igual estaba complicado el test, ¿ya? Vamos a... No, sí, no está. Pero tengo otra consulta. Sí, Respecto a que, por ejemplo, si dos gases forman un líquido, esos gases no pueden difundir hacia el líquido, ¿cierto? O sea, no existe difusión en el líquido, pero sí existiría un flux del líquido, ¿o no? exacto. En el fondo, el flujo del líquido no interfiere en las ecuaciones de difusión. Eso es súper importante que lo tomen en cuenta. Siempre se toma el grado de agregación menor, en este caso es el gas, ¿ya? Es Ujú. importante que lo tengan en cuenta, ¿ya? Porque el líquido en el fondo no va a interferir en la difusión, ¿ya? En el fondo, de hecho, gotea y va a estar disponible la superficie para la reacción. Pero eso quiere decir que yo debería tomar en consideración el flux del líquido para No, realizar la ecuación. ¿No? no se toma en cuenta el líquido, ni el sólido. Ah, ya. ¿Ya? Sí, sí. Importante, qué bueno que estén preguntando esos detalles, porque la idea es que hagan una reflexión. Ya, de nuevo, si tengo que repetir las pruebas, no tengo ningún problema, siempre que hagan una reflexión al respecto. Sí, entonces va a repetir el test por el tema de los Sí, lo voy enunciados. a repetir. Ese que tenían que resolver, que era un poquito más pesado. Yo reconozco que era más complicado. Planifiqué Sí, que yo me podía equivocar y que ustedes iban a tener dudas. Y la idea es que sea provechosa la instancia. Ya las evaluaciones, en una de esas, puede ser que no les vaya tan bien, pero si la hacen de nuevo, probablemente sí les vaya mucho mejor, que es mi objetivo. ¿Ya? Mi objetivo es que aprendan, no que reprueben el curso. Ya siempre parto con esa premisa, chiquillos. Ya, sobre todo. sí. Lo que pasa es que yo igual me confundí, entonces en algunas no sabía si contar el flux del líquido y en algunas respuestas que me salieron puse unas que sí lo consideré y en otras no, para tener una buena y una mala. Ya, súper, ya, pero en el fondo está bien la pregunta. Yo sabía que iba a saltar esta duda. Ya, Sí, una pregunta un poquito más malintencionada, sé que van a preguntar. Y la idea es que pregunten, ya, eso está en esta instancia. Ya, súper, Diego. gracias, profe. Profe, Ya. entonces, con respecto a lo que preguntó el compañero, porque yo también me confundí en esas cosas, también a veces no sabía si considerarlo o no. Entonces, ¿cuál sería la respuesta más La correcta? respuesta es que tú tienes que Me tomar, cuesta un poco la vida. considerar en tus flux, en tus ecuaciones de difusión, solo las especies que tienen el menor grado de agregación. Tenemos 3 grados de agregación acá: sólido, líquido, gaseoso. Si tú estás comparando gaseoso con líquido, siempre tienes que considerar los gases. Si tú comparas líquidos con sólidos, consideras los líquidos, ¿ya? Y eso tiene que ver con la posibilidad que tienen estas fases de difundir, ¿ya? Probablemente sí puedes considerar un flux líquido, pero dada el grado de agregación que tiene el líquido, este flux va a ser muy chiquitito, ¿ya? Entonces es despreciable desde ese punto de vista. Ah, ya, profe, que yo en clases anteriores había tomado apunte de que no se consideraba solamente los sólidos, y por eso tenía también la duda, porque tenía había entendido yo en esas clases que, claro, que se podían considerar ambas simultáneamente incluso. Entonces, Y ahora me... acuérdense del principio de los equilibrios químicos, la misma idea, ¿no es cierto? Nosotros consideramos la constante de equilibrio solo los grados de agregación menores, ¿ya? Esto se aplica también en las ecuaciones de difusión, ¿ya? Ahí se súper buenas preguntas, ¿ya? En el fondo buscaba que se cuestionaran esto, ahí sí súper bien, Cristian. Ahí sí se los voy a dejar disponible esta semana, esta prueba, para que la alcancen a contestar de nuevo. Van a tener harta pega esta semana, ¿ya? Pero se les voy a dar un poquito más de plazo para que estén más relajados, ¿ya? Todavía tenemos harta holgura en el semestre, ahí sí, de nuevo. Ustedes tienen que irme diciendo cómo se sienten. Y todas estas preocupaciones las vamos a ir arreglando en el camino, chiquillos, ¿ya? Profe, Sí, profe. Ah, Sí. dale. No, Bueno, no. dale tú, dale tú. Ya, vale. Eh,
Respecto, por ejemplo, los tiempos de resolver los tests, yo creo que se deberían ir viendo porque tenemos varios informes que entregar, hacer presentaciones para más cursos. Ujú. Entonces, si se puede ser más flexible en el tema de los tiempos para entregar los tests o trabajos personales. Ya. ¿En qué sentido? ¿Han tenido un problema personal ahora para contestar los tests? No, porque por ejemplo, si usted ahora empieza a dejar test para la próxima semana y trabajos personales, yo voy a tener como 10 trabajos para la semana que viene, que sería Ya. como una presentación de otros ramos, unos informes, entonces me va a llenar de muchas cosas, al menos Ya. en mi caso, No, no sé si mis ya. compañeros... Entonces les voy a dar una holgura de un par de semanas. Lo que sí, chiquillos, de nuevo, por favor vean los videos antes de las clases. Ya eso para mí es súper importante. El único como requisito es que lo traten de ver a conciencia. Yo sé que es lento, ¿ya? Y yo estoy tratando de generar esta instancia, de subirle la guía con respuesta para bajarle un poquito la carga. Pero esto lo necesito, ¿ya? Entonces, básicamente, vean el video, tomen apuntes, estudien del video y después empezamos la clase para que sea provechoso. Ya esa es la mejor manera de que ustedes ahorren tiempo, ¿ya? Tampoco quiero matarlos con actividades, eso es cierto, ¿ya? Pero estas actividades creo que están súper ajustadas al tiempo que deberían dedicarle al curso, ¿ya? Entonces, estoy considerando todo eso, esta instancia de acá es para resolver dudas y para que ejercitemos, ¿ya? Esa es la idea, fíjense que trato de hacer bien guiadito las preguntas para que a ustedes sea mucho más fácil resolver las guías con posterioridad, ¿ya? ¿Tan claritos, chicos? Les voy a dar más plazo, no tengo ningún problema, ¿ya? Quiero que estén tranquilos, no los quiero ver estresados ni sobrepasados. Yo entiendo que esta situación es súper desgraciada para todo el mundo. Ahí sí, para mí también, ha sido mucha pega, para todos. Entonces, tenemos que todos ser flexibles, ¿ya? Ahí sí, en ese sentido, les voy a dar un poquito más de tiempo para que alcancen a entregar todo. Les puedo dar hasta la otra semana, no tengo ningún problema, ¿ya? Pero el único requisito que les pido es que vean y estudien los videos antes de las clases, ¿ya? Yo se los voy a subir esta semana el de destilación para que alcancemos a ver, a revisar, a ejercitar la próxima semana, que va a ser la clase de ejercitación que vamos a tener. Entonces, súper importante que lo vean, ¿ya? ¿Está clarito, chiquillos? Ese es mi único... Profe, ¿Sí? con respecto al laboratorio, entonces el último archivo que envió, esas tablas son las que tenemos que trabajar. Sí, Tenemos que porque... usar esos sí, datos. Los anteriores se borran de la existencia. así Los es. que mandó primero la profe. Sí. Ya. Ahí Ok. en el fondo nos dimos cuenta porque ustedes mismos cuestionaron los resultados, que está súper bien, ¿ya? Ahí sí como que estamos contentos con Gabriela de eso, ¿ya? O sea, nos podemos equivocar y está bien que ustedes se den cuenta. Eso significa que están haciendo un proceso introspectivo de la materia que están estudiando, ¿ya? Ahí, Ya, profe. eso, ahí se consideren eso, se los dejé colgado en récord las tablas nuevas, ¿ya? Y hoy día les voy a subir un video con las dudas. Ahí sí, terminando esta clase, voy a actualizar el Tesmos, se meten al mismo Tesmos, y ahí me cuentan cómo le está yendo en esta instancia, ¿ya? Ya, profe. Gracias. Eso, chicos. Ya. ¿Hay más dudas, chicos? ¿Están tranquilos? Me interesa que estén tranquilos y que no tengan dudas. ¿Todo bien? En el chat preguntaron algo, profe. Ya. Ya. Siempre se considera, respecto a la pregunta de Luna, se consideran siempre los grados de agregación menores. Si yo comparo, tengo especies gaseosas y especies líquidas, considero solo las especies gaseosas. Si yo tengo especies gaseosas, líquidas y sólidas, solo considero las gaseosas. Si yo tengo especies líquidas y sólidas, solo considero las líquidas. Esa es la idea de la ecuación de difusión. ¿Ya? ¿Está claro, Luna? ¿Sí? Ya, creo que sí. Ya, súper. Ya, ¿más dudas, chiquillos? Ya. Entonces lo que voy a hacer es el Menti y de nuevo, estamos con mucho más tiempo que la semana pasada. De hecho, yo creo que la semana pasada la clase no salió tan bien, para serles sincero. Yo me quedé con una sensación desagradable. Yo creo que cuando la instancia de aprendizaje no funcionan es desagradable para los dos lados. No fue una instancia tan agradable como me
hubiese gustado. Entonces ahora que ya vieron el video y ya pasó una semana, espero que nunca más nos vuelva a pasar esto, y lo único que les pido es de nuevo, ver los videos antes para que pueda hacerlo más provechoso esta instancia. Entonces ahora les voy a proyectar el Menti, y vamos a ir trabajando pregunta por pregunta, y nos vamos a dar unos 10-15 minutos dependiendo del tipo de pregunta, ¿ya? Entonces les voy a proyectar la pregunta, y ahora vamos a trabajar de una manera distinta, ¿ya? Y esto, ¿por qué quiero trabajar de una manera distinta al Menti? Porque necesito que ustedes sean más partícipes, ¿ya? Antes les dejaba las alternativas por esta, y muchas veces se forzaba una respuesta determinada, ¿ya? Ahora, ustedes van a tener que completar manualmente la respuesta, ¿ya? Que es un poquito distinto. Estoy ocupando un tipo de pregunta distinta que tiene el Menti con el objetivo de que ustedes sean más partícipes, ¿ya? Tal vez no pueda tener toda la información que es cuando lo tomo por alternativas, pero sí me va a entregar otro tipo de información, qué tipo de preguntas están teniendo, si ustedes son capaces o no de contestar, ¿ya? Porque van a tener que ingresarla manualmente con las unidades respectivas. Eso es súper importante. Cuando les pido 2 valores, ustedes van a tener que ingresar 2 valores, y estos se van a proyectar en una especie de nube, ¿ya? Entonces, van a salir todas las respuestas que cada uno de ustedes puso, y vamos a ver qué tipo de respuestas se repitieron más, y posteriormente vamos a pasar a la pizarra. Eso es para cambiar un poquito la dinámica de las clases sincrónicas, ¿ya? Entonces, lo que voy a hacer ahora es proyectarle en Menti, voy a esperar que se conecten, y les voy a decir cuánto tiempo vamos a tener para esta primera pregunta. ¿Están claros, chiquillos? ¿Sí? Ya. Ahora, dado que el Menti va a ser el foco de atención, yo voy a salir voy a sacar la cámara, y voy a quedar solo en voz. Y voy a compartirles el Menti. ¿Dónde tengo el Menti? Un segundito, chicos. Ahora les voy a compartir la pantalla. Ya. Entonces, el nombre de la pregunta es nube de preguntas, o sea, nube de palabras. Entonces, lo que tienen que hacer ustedes, dada la pregunta que les estoy haciendo, es poner los valores de número de Reynolds y Smith que corresponden para este sistema, dado los datos que les estoy dando, ¿ya? Este problema es un poquito más largo, ¿ya? Entonces, lo que le voy a dar es que le voy a dar 15 minutos, de las 11:50 hasta las 12:05, para que alcancen a darme los valores de número de Reynolds y Smith. Yo voy a quedar atento al chat, por si alguien tiene alguna duda, si falta algún dato, y dado eso, ustedes tienen que ir contestando y poniendo los valores. Ahí sí saquen su cuaderno, una hoja de papel, una calculadora, y pongámonos a trabajar. ¿Ya, chicos? ¿Estamos claros? Entonces voy a quedar atento al chat, y voy a pausar la grabación para no grabar estos tiempos muertos que vamos a tener. Y entonces vamos a tener 15 minutitos, ¿ya? Cualquier cosa, quedo atento al chat, chiquillos. Métanse el Menti. Ahí en la pantalla salen la página y el código de la clase de hoy día. Ya, chicos, se cumplió el tiempo, igual poquita gente contestó la pregunta. Vamos a ver cómo se ven las respuestas. Ya, el Reynolds, 6400, número Smith 1, ¿no es cierto? O sea, tenemos varios valores, ¿no es cierto? 3200 se está repitiendo el número de Reynolds, y el número Smith alrededor de 1, ¿ya? Entonces vamos a tratar de ver la respuesta, ¿ya? Entonces les voy a proyectar la pantalla, o sea, la pizarra, para que podamos revisar cuál era el valor del número de Smith y el número de Reynolds, que son súper importantes para ver qué correlación de transferencia de masa vamos a utilizar. ¿Ya? Ya. Ya, la pregunta 1. ¿Todos ven la pizarra, chiquillos? Ya. En este caso, tenemos los datos del agua, que es 1000 kilogramos metro cúbico la densidad.
la viscosidad 10 elevado a menos 3 pascal por segundo, y el tamaño de partícula es 4 por 10 elevado a menos 3. Y la velocidad de nuestro sistema, o sea, de nuestro fluido es 8 metros por segundo. Reemplazamos todo eso en nuestro número de Reynolds, y el número de Reynolds nos da un valor de 3200. Ahí sí súper bien. Profe, no se ve la pantalla. ¿No se ve? Ya. Eso es súper importante. Entonces, voy a compartir de nuevo. Ahí sí. Ya. ¿Ahora están compartiendo la pizarra? Ahora sí. Ya. Súper. Ya tenemos el valor de la densidad del agua, que es 1000. La viscosidad 10 elevado a menos 3 pascal por segundo, y el tamaño de partículas 4 por 10 elevado a menos 3. Reemplazamos todo eso en el número de Reynolds, ¿ya? Y acá tenemos que ver que sea todo dimensionalmente homogéneo, y nos da un valor de 3200 de número de Reynolds, ¿ya? Igual harta gente contestó ese valor, dice felicitaciones, ya tenemos ahí el valor calculado. Pero, profe, dice que el radio son 4 milímetros, y debería ser el diámetro, o sea que es 8. Tienes toda la razón, ¿ya? Chuta, voy a tener que tratar de corregir ese detalle, ¿ya? Entonces sería 6400, ¿ya? Eso cambia un poco el resultado, ¿ya? Hice todos mis cálculos con el 3200, ¿ya? Ahí sí seamos consecuentes con el 3200, ¿ya? Entonces, ya, y el número de Smith ya da bien, ya queda alrededor de 1. Ya la pregunta que hizo el compañero respecto al significado físico del número de Smith es una muy buena pregunta, ¿ya? ¿En qué sentido? ¿Qué significado tiene este número? Tiene que ver con qué fenómenos están sucediendo en nuestra esferita, ¿ya? Se supone que uno nunca puede separar los fenómenos de transferencia de momento de nuestros sistemas, ¿ya? ¿Profe? Sí. En el número de Smith, abajo en el denominador aparece 1000 kilómetros cúbicos, ¿esa es la densidad del mineral? Esa es la densidad del agua, siempre. Del agua, ya. ¿Ya? Siempre es en el fluido donde está ocurriendo la difusión, ¿ya? Vale. La densidad del mineral se utiliza para caracterizar otro tipo de parámetros dentro de nuestro problema, ¿ya? Pero para caracterizar los parámetros de difusión hay que considerar las características del fluido de donde está ocurriendo la difusión, en este caso el agua, ¿ya? Respecto al significado físico que tiene el número de Smith, voy a tratar de hacer un monito para que intenten ver el significado físico del número de Smith, ¿no es cierto? Ya. Ya. Imaginemos que estamos analizando la superficie de nuestra esfera, ¿no es verdad? Desde la superficie de la esfera nosotros sabemos que está difundiendo nuestro mineral, ¿no es cierto?, que satura una delgada capa sobre el mineral, ¿cierto? A partir de esta capa saturada empieza a difundir el mineral hacia el agua, ¿no es cierto? Acá está el agua. Esa es la imagen que nosotros deberíamos tener, una delgada capa de mineral. Voy a tratar de hacer el dibujo un poquito mejor. Tenemos una delgada capa de agua que va a estar saturada con el mineral, y dada esa delgada capa de agua, nosotros vamos a ver que el mineral va a difundir en esa dirección. Producto de eso, nosotros sabemos que va a haber un gradiente de concentración desde la superficie hasta el seno de la solución, ¿no es verdad? Entonces, dado eso, en un punto determinado, desde la superficie del mineral hacia el seno de la solución, nosotros vamos a ver que a partir de cierto punto van a ser insignificantes los cambios de concentración que va a sufrir el mineral. Dame un segundito que... ¿Cierto? Y este espesor, donde está sucediendo este fenómeno de difusión, aquí, a partir de ese punto hacia arriba, vamos a ver que vamos a estar ubicados, o que la concentración del mineral va a ser constante. Y eso significa que vamos a estar en el seno de la solución. Entonces, en este espesor de acá, que nosotros llamamos capa límite, va a suceder el fenómeno de difusión, ¿ya? Eso es lo que nos dice la teoría, lo que hemos estudiado hasta ahora, ¿ya? Entonces, ¿qué relación tiene esto con el número de Smith? ¿No es cierto? Cuando nosotros sometemos este sistema a convección, lo que nosotros vamos a ver es que el espesor de esta capa puede variar,
¿no es cierto? Y producto de las condiciones puede variar el espesor de esta capa límite, ¿ya? Que nosotros sabemos que tiene un espesor ρ, ¿ya? Y esta es susceptible a los cambios fluidodinámicos, ¿ya? Entonces, lo que podemos ver, ¿no es cierto? Si nosotros aumentamos la velocidad del fluido, es que esta capa límite se va a ir contrayendo o expandiendo dependiendo si la velocidad es mayor o menor, ¿cierto? Nosotros sabemos que el espesor de esta capa límite va a ser mayor mientras menor sea la velocidad. Esto es una velocidad V2 y esto es una velocidad V1, donde V2 es menor a V1. ¿Ya? Entonces, nosotros sabemos que los espesores de las capas límites de concentración cambian en función de la fluidodinámica que tiene nuestro sistema. Nosotros sabemos que también uno puede desarrollar una capa límite de velocidad, ¿no es cierto? Al igual que la capa límite de concentración, se desarrolla un perfil de velocidad hasta cierto punto. A partir de este punto, la velocidad del fluido empieza a ser constante, fuera de la capa límite de concentración. Entonces, se van a solapar dos perfiles de propiedades. En este caso, en este problema de acá, voy a tener primero una capa límite de concentración y voy a tener una capa límite de velocidad también, donde van a suceder todos los cambios de velocidad y de concentración. Lo que pasa cuando nosotros tenemos un número de Smith de 1, que ambas capas tienen el mismo espesor, ¿ya? Y esto entra en la categoría de las analogías entre fenómenos de transferencia de masa y momento, ¿cierto? Cuando yo tengo un número de Smith 1, los espesores de las capas límites de concentración y de velocidad son muy similares, ¿ya? Cuando yo tengo un número de Smith muy grande, lo que empieza a pasar es que el espesor de la capa límite de velocidad es mucho menor que el espesor de la capa límite de concentración. Igual, la fluidodinámica, a medida que tengo más velocidades, tiende a empezar a achicar el espesor de la capa límite de concentración. Entonces ambos fenómenos van ligados, ¿ya? Por lo tanto, yo no los puedo separar nunca. Por eso existe un número de Smith, ¿ya? Que me permite saber la importancia relativa de estas dos capas de límites de concentración y velocidad que se desarrollan en mi problema, o en mi situación física. ¿Se entiende lo que le acabo de explicar, chicos? ¿O más o menos? ¿Podría repetir un poco, profe? Que en un momento también se me cortó el audio. Hermano. Ya. Voy a intentar explicarlo nuevamente. Ya. Ustedes saben que es de fenómeno de transporte, o deberían sospecharlo, ¿ya? Deberían haberlo visto más o menos, que yo cuando tengo una propiedad, que puede ser temperatura, velocidad o concentración, si yo la analizo desde una superficie, yo voy a ver que esta propiedad va cambiando hasta que me acerco al seno de la solución, ¿no es cierto? En este caso, yo puedo imaginar que esto es una placa caliente, y acá hay una solución fría. Yo veo que desde la placa caliente hacia el fluido empieza a cambiar la temperatura. De la misma manera, si yo tengo un mineral, ¿no es cierto?, que lo tengo en contacto con el agua, yo sé que desde la superficie del mineral hacia el seno de la solución va a cambiar la concentración. De la misma manera, cuando un fluido se está moviendo sobre una superficie, yo sé que desde la superficie del fluido hacia el seno de la solución va a ir cambiando la velocidad hasta que me acerco al seno de la solución, ¿no es cierto? Y eso se basa en la condición de no deslizamiento que tiene el fluido con esta superficie. Por lo tanto, si yo tengo una superficie sólida de un mineral que se disuelve y lo estoy sometiendo a un fenómeno de transferencia de masa, ¿no es cierto?, lo que voy a ver es primero que se va a desarrollar un perfil de velocidad sobre la superficie del mineral y paralelamente se va a desarrollar un perfil de concentración sobre la superficie del mineral. Ambas cosas suceden al mismo tiempo. Entonces, ¿qué nos dice el número de Smith? ¿Cuál es el espesor relativo de ambas capas de estos dos fenómenos, de transferencia de momento y de transferencia de masa? Cuando el número de Smith es cercano a 1, significa que ambas capas tienen un espesor comparable. Mientras que
cuando un número de Smith es muy grande, el espesor de la capa límite de velocidad es mucho menor que el espesor de la capa límite de concentración. Y eso obviamente cambia el comportamiento que va a tener la transferencia de masa. ¿Por qué? Porque las condiciones hidrodinámicas, nosotros sabemos que si aumentamos la velocidad del fluido va a mejorar la transferencia de masa. Por lo tanto, tener un perfil de concentraciones más cerca de la superficie o con un espesor de capa límite más pequeño va a hacer que el coeficiente de transferencia de masa cambie. Por eso es tan importante el número de Smith. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Ya. Esto es súper importante, chicos. Yo sé que es en materia de fenómeno de transporte y por eso es tan importante este ramo, porque permite visualizar estos dos fenómenos que se dan en forma simultánea, ¿ya? Por lo tanto, este número de aquí es muy importante que ustedes lo estimen y no habla de la importancia relativa que van a tener los fenómenos de transferencia de masa y momento, ¿ya? ¿Se entendió, chiquillos? ¿Sí? Ya. Profe, ¿Sí? una duda con entonces el Reynolds, ¿cuánto sería? Por lo que mencionó el compañero. Sería 6.400, ¿ya? Yo tengo dos alternativas para arreglar este problema. En vez de radio digo diámetro y se arregla el problema, ¿ya? Por esa opción, ¿ya? Yo le voy a subir una versión con esa palabra arreglada del problema que estamos resolviendo, ¿ya? ¿Ya? ¿Chicos? Profe, pero sería 64.000. 64.000, eso. Ah, ok, ya. Gracias. ¿Ya? O sea, depende del diámetro, ¿ya? Ahí sí. Eso. ¿Ya? ¿Alguna duda de este problema? Esto es lo primero que tienen que hacer en los ejercicios de correlaciones de transferencia de masa. Ustedes tienen que estimar el número de Reynolds, Smith o Grachov, dependiendo de si existe convección natural. Yo en las guías, ustedes tienen que estimar un número de Grachov. Se lo dejé súper detalladito en la guía para que ustedes lo puedan estimar, ¿ya? Normalmente no vamos a trabajar en condiciones de convección natural. Nosotros vamos a trabajar normalmente en condiciones de convección forzada. Por eso yo le estoy poniendo mucho hincapié a esa situación, ¿ya? Ya, los voy a proyectar ahora en mente, ya que resolvimos la primera pregunta, nos quedan hartas más que resolver. Ahí sí vamos a ir avanzando un poquito más rápido de ahora en adelante. ¿Ya? Para la siguiente pregunta les voy a dar 10 minutos, ya desde que se las proyecte, ya para que vayamos avanzando un poco más rápido. Ya. Dado eso, anoten el número de Reynolds, que era de 3200, y el número de Smith es 1. Esta es la segunda pregunta. ¿Ya? Tenemos que elegir la correlación que corresponde a nuestro problema. ¿Ya? ¿Todos están viendo el Menti? Me basta con un sí. ¿Ya? Sí, profe. Súper. Y entonces ahora lo que voy a hacer es silenciarme y pausar la grabación de la clase, ya para que no tengamos grabados estos tiempos muertos que no le aportan en nada. Ya. Ya, chicos. Ahora vamos a proyectar la respuesta y ver por qué es esa. Ya. Básicamente existen dos correlaciones que ustedes votaron. Levitz, que es la respuesta correcta, y Bryan y Hannes. Ya vamos a ver cuáles de las dos alternativas es. Recuerden que sería el 32.000 por 1, que es el número de Smith. Ahí tenemos el número de Peclet. Entonces vamos a proyectar la pantalla. Compartir. Vamos a proyectar la pantalla. Entonces es la pregunta número 2. ¿Ya? Esta pregunta es sencilla. ¿Ya? Nosotros teníamos que el número de Reynolds tiene un valor de 32.000 y el número de Smith 1, y el número de Peclet es la multiplicación de el número de Reynolds por el número de Smith. En este caso tenemos un número de Peclet de 32.000, lo que corresponde es la correlación de
de Levitch, ¿no es cierto?, que es válida para número de Peclet mayor que 10.000. Por lo tanto, ya tenemos resuelta la segunda pregunta. Ahora les voy a proyectar la tercera, ¿ya? Para esta le vamos a dar 10 minutos también. Se los voy a mostrar en Menti. Y les voy a dar 10 minutitos. Entonces, proyectaríamos la respuesta 5 para las 1. Voy a quedar atento, voy a pausar la grabación y voy a silenciar el micrófono para que vayan contestando la respuesta correcta. Ya, chicos, se terminó el tiempo, vamos a proyectar las respuestas correctas. Ya. Se repite harto el 0,08, 8 por 10 elevado a menos 3, etc. ¿Ya? Ahí sí, ese es el valor correcto, el 0,008. Ya vamos a ver por qué ese es el valor correcto en la pizarra. Ya. ¿Están todos viendo la pizarra, chicos? Por favor, confírmenme para no... Sí, profe. Profe. ¿Se ve? Sí, 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 sí. profe. Ya. Ya. Esto es súper sencillo, ¿no es cierto? La correlación de Levitch nos dice que el número de Nusselt es igual a 1,01 por el número de Peclet elevado a un tercio. Nosotros sabemos que nuestro número de Peclet es 32.000. Entonces estimamos que el número de Nusselt es 32,2. Y el número de Nusselt, ustedes saben que es el coeficiente de transferencia por un lago característico partido por el coeficiente de difusión de nuestro sistema. En este caso, el coeficiente de difusión del mineral en agua. Al despejar esto acá nos da un KL de 0,08 metros partido por segundo, que es la unidad de nuestro coeficiente de transferencia. ¿Quedó clarito, chicos? Fíjense que son súper cortitos los ejercicios que estamos resolviendo, pero es muy importante que lo hagan bien. ¿Ya? Ahí sí vamos a proyectar el cuarto Menti, ¿ya? Para que ustedes lo resuelvan. Punto. La siguiente pregunta, al igual que la pregunta anterior, la vamos a dejar hasta las 1:10, ¿ya? Para que estimen el flux en las condiciones fluidodinámicas que se especifican en el problema. ¿Ya? Entonces, a las 1:10 vamos a mostrar el valor respectivo. Tienen que tomar en cuenta la saturación de su problema, ¿ya? Recuerden que tienen una saturación y tienen que tomar en cuenta la saturación en la superficie de la partícula y la concentración en el seno de la solución. Entonces voy a silenciar y voy a quedar atento a cualquier consulta que puedan tener ustedes. Ya, chiquillos, ya se cumplió el plazo para la votación y sí voy a proyectar las respuestas que dieron. Por lo tanto, vamos a proyectar las respuestas que dieron. 0,08, 80, 0,24 y 1. ¿Ya? En la pizarra vamos a compartir la respuesta correcta. ¿Ya? Ninguna de las que proyectaron está bien. Ahí sí, ahí vamos a ver en qué se equivocaron, ya que tiene que ver con la determinación de las concentraciones que ustedes tienen en su sistema. ¿Todos ven la pizarra, chiquillos? Por favor, confírmenme para no estar hablando de... Se ve. Sí, profe. Ya. Para poder responder este problema, dado que ya tenemos el coeficiente de transferencia de masa, lo que necesitamos es las concentraciones en la superficie de la esfera y en el seno de la solución. Inicialmente, ¿cierto? Nosotros tenemos nuestra esfera. Sobre esta esfera va a haber una delgada capa de agua, como lo estoy haciendo acá. Disculpen la caligrafía de mi dibujo. Estoy tratando de
de que me quede más decente. Vamos a tener una capa con una concentración que va a ser la concentración de saturación. ¿Ya? Acá la saturación de nuestro sistema nos dice que por enunciado son, o sea, la concentración en esta capa, son de 20 kilogramos partido por metro cúbico. Y dado que la solución muy alejado de esta esferita está libre del compuesto que yo quiero analizar, ¿no es cierto?, del mineral, la concentración en infinito va a ser igual a 0. Por lo tanto, la diferencia de concentración que vamos a encontrar, dado esta diferencia de concentración entre la superficie y el seno de la solución, vamos a tener que el delta C va a ser de 20 kilogramos por metro cúbico, dada esta concentración que acabo de escribir. Creo que aquí tengo un error. Ahí sí, consideremos esta diferencia de concentración. Por lo tanto, para calcular el flux, nosotros multiplicamos el coeficiente de transferencia de masa por la diferencia de concentración. En este caso, el coeficiente de transferencia de masa era 0,08 y la diferencia de concentración son 20 kilogramos metro cúbico. Esa diferencia de concentración va a ir cambiando a medida que se va disolviendo el mineral. Por lo tanto, la diferencia de concentración cada vez es menor. De esta manera, el flux que se va a tener inicialmente en nuestro sistema es 0,16. ¿Ya? Es muy importante determinar la diferencia de concentración en este caso. ¿Ya? ¿Profe? ¿Sí? Eso del 50% de saturación no tiene que ver con la concentración de... Esa es la Yo concentración. pensé que la saturación del 100% era 20. Entonces yo lo multiplico por 0,5 para sacar el 50%. Ya, pero originalmente la diferencia de concentración que tú tienes en este sistema es la concentración de saturación de tu sistema, que son 20, Yeah. con la concentración que hay en el seno de la solución, que es 0. ¿Se entiende o no? Sí. Por lo tanto es 20, ¿ya? Eso es súper importante que lo tengan en cuenta, ¿ya? Y A medida que... ese dato... ¿Sí? Habla nomás. Siga. Sí, no. Ese 50% en qué interviene entonces en este problema, ¿no? Interviene al final, porque cuando se termina el proceso de disolución, tú quieres que esté a un 50% de la saturación. Por lo tanto, al final del proceso de disolución, tú necesitas que haya un 50% de la saturación, o que haya una concentración de 10 kilogramos por metro cúbico. ¿Se entiende o no? Ya. Perfecto, Esa es la segunda pregunta. Ya, profe, eso, gracias. ¿Ya? Entonces, es muy importante que calculen bien las diferencias de concentración, y eso necesita un conocimiento acabado del proceso químico que está sucediendo. ¿Ya? ¿Se entiende, chiquillos? Porque la segunda pregunta tienen que estimar un segundo flux, pero ahora una vez que se alcanza el 50% de la saturación. Y esa es la pregunta que viene. ¿Ya? ¿Alguna duda, chicos? Se las proyecto nomás. Y a esta pregunta, para que no nos extendamos mucho, le voy a dar 5 minutos, ¿ya? Se estima de manera muy similar a lo que hicimos ahora, pero tienen que considerar una concentración de infinito más grande. En vez de ser 0, dado que al final del proceso de disolución ustedes van a tener 10 kilogramos por metro cúbico, la diferencia de concentración va a ser menor también, ¿ya? Entonces les voy a proyectar esta respuesta, ¿ya? Entonces lo voy a proyectar en Menti, y ustedes contestan esta pregunta respectiva, ¿ya? Para estos 5 minutos, o sea, a las 1:20 vamos a proyectar la respuesta de esta pregunta, ¿ya? Ya, chiquillos. Ahora vamos a mostrar los resultados que ustedes han respondido a esta pregunta, ¿ya? Obviamente es la mitad de lo que habíamos determinado anteriormente, ¿ya? Y eso está súper bien. No todos contestaron, pero tienen que ser consecuentes con esa respuesta. Ya vamos a proyectar la pizarra para ver por qué esa es la respuesta, que tiene que ver con que la diferencia de concentración bajó,
y eso produce una disminución del flux de nuestro sistema. ¿Todos están viendo la pizarra? ¿Alguien que me diga que sí para no estar dando jugo? Sí, se ve. Súper. Ya. En este caso, la concentración en la superficie de nuestra partículas es de 20 kilogramos por metro cúbico. Y la concentración en la solución que está rodeando esta partícula tiene que ser de 10 kilogramos por metro cúbico. Eso significa que hay una diferencia de concentración de 10 kilogramos por metro cúbico. Entonces consideramos esa diferencia de concentración y obviamente nos va a dar un flux que es la mitad del flux que habíamos determinado anteriormente. ¿Ya? Es súper importante el tema de las concentraciones. Fíjense que este problema es un poquito difícil de describir porque minuto a minuto va cambiando, o sea, segundo a segundo va cambiando la concentración dentro de nuestro concentrador. Por lo tanto, el gradiente de concentración se va moviendo de manera dinámica. Y el objetivo de eso es intentar o describir alguna manera de tener una medida de flux más representativa. Dado que tenemos el flux al inicio y al final del proceso, nosotros lo podemos promediar y tener un flux representativo de nuestro sistema. ¿Ya? Esto lo vamos a utilizar en un par de problemas más, o un par de mentis más que vamos a ver cómo estimar ese flux promedio. Y para eso vamos a necesitar estimar el área de transferencia de masa de nuestro sistema, que va a ser uno de los problemas que vamos a resolver ahora. ¿Ya? Dado eso, les voy a proyectar nuevamente el Menti y vamos a estimar el área de transferencia de masa de nuestro sistema, tomando como base un tamaño característico de nuestra partícula que nos permita estimar este flux o este caudal másico de nuestro sistema. ¿Ya? Les voy a proyectar el Menti y vamos a discutir un poquito ese problema para que les quede más claro. Entonces tenemos el Menti. Dado ese Menti, vamos a proyectar la segunda pregunta. ¿Ya? Una de las preguntas que tenemos que resolver, dada la cantidad de mineral, que son 50 kilogramos, y dado el volumen de la solución, queremos saber qué cantidad de material quedó sin reaccionar. Y para eso tenemos que estimar la cantidad de material que se disuelve. Entonces, en este caso se puede disolver una parte del mineral, la totalidad del mineral, o faltó mineral para alcanzar la saturación. Eso es súper importante para poder evaluar qué va a pasar en nuestro sistema. Nosotros tenemos flux y todo el cuento, pero tenemos que saber si hay mineral suficiente para saturar la solución y si que va a quedar material sin reacción. Entonces esa va a ser la pega de esta pregunta, ¿ya? Yo les voy a dar hasta las 1:30 para que contesten esta pregunta, y esto es una pregunta casi de química básica, y si la pueden responder sin ningún problema. Entonces voy a silenciar el micrófono y voy a quedar atento a cualquier consulta, ¿ya? Ya chicos, vamos a ver qué contestaron. Solo 4 personas contestaron. Vamos a ver qué cantidad de mineral agregado se disuelve. Ya. La respuesta correcta es que se disuelve la totalidad del mineral que nosotros ahí agregamos. Es decir, se disuelven 50 kilogramos de mineral. La explicación de esto lo vamos a mostrar en la pizarra. Y acá la podemos ver. Ya, nosotros sabemos que la concentración de saturación de nuestro problema son 10 kilogramos por metro cúbico, ¿cierto? Dado que nosotros que sabemos que se satura nuestra solución por 20 y nos están pidiendo el 50% de la saturación, un 50% 20 es 10. Por lo tanto, la concentración final de nuestro saturador son 10 kilogramos por metro cúbico. Y la masa disuelta es la concentración por el volumen. La concentración es 10, el volumen son 5, por lo tanto nos dan 50 kilogramos disueltos en nuestro concentrador. ¿Ya? Eso es súper importante para saber si efectivamente estamos agregando la cantidad adecuada de mineral para alcanzar la concentración que nosotros buscamos. ¿Alguna duda de esto, chicos? Súper sencillo, pero muy importante.
para poder evaluar los flujos con posterioridad, porque si nosotros agregamos una menor cantidad, nosotros no vamos a alcanzar una saturación de 10, sino va a estar limitada por la cantidad de mineral que nosotros estamos agregando a nuestro concentrador. ¿Ya? Entonces voy a compartirles el Menti nuevamente para encontrar el área superficial de transferencia de masas de nuestro problema. ¿Ya? Que es un problema un poquito más complicado. Esta sería la próxima pregunta. Y aquí nos dicen estimar el área de transferencia considerando un tamaño promedio de partículas de 2 milímetros. Eso es el diámetro de la partícula. Originalmente teníamos 4, por lo tanto estamos considerando el área intermedia entre 4 y 0 milímetros. En este caso son 2 milímetros, y eso debería ser representativo del área de transferencia durante todo el proceso de transferencia de masa o de disolución de nuestro mineral. Por lo tanto, es una buena idea ocupar 2 milímetros de tamaño para encontrar el área de transferencia, y con un flux promedio, nosotros multiplicamos ese flux promedio por el área de transferencia. Eso nos va a entregar la cantidad de masa que se está transfiriendo, y gracias a eso y la cantidad de mineral que se disolvió, nosotros podemos encontrar el tiempo de disolución. Decir cuánto tiempo tiene que estar en el concentrador nuestra solución para que alcance la concentración que nosotros requerimos en nuestro proceso productivo. ¿Ya? Para esto les voy a dar 15 minutos, porque esto es un poquito más largo que lo que estamos acostumbrados. Ahí sí, dense su tiempo para alcanzar a contestar. Entonces, 20 para las 2, yo voy a proyectar la respuesta correcta. Después de esta pregunta solo nos quedan 2. Ahí sí, estamos súper bien en el tiempo para poder resolver este problema en totalidad. Por lo tanto, deben encontrar el tamaño, o sea, el área de transferencia. Para eso tienen que estimar el área de una partícula. Ustedes tienen la masa, por lo tanto pueden encontrar el peso de una partícula. Con eso encuentran la cantidad de partículas que hay, y teniendo el área de una partícula lo multiplican por la cantidad de partículas totales, y eso debería darles el área de transferencia total de nuestro problema. ¿Están claros cómo se tiene que resolver el problema, chicos, para que ustedes lo apunten y lo resuelvan personalmente? No, profe. Ya. Qué bueno que lo especifiquen. Ya. Nosotros, yo le estoy diciendo que el tamaño representativo de nuestra partícula es 2 milímetros. Eso se basa en que es el tamaño intermedio entre 4 y 0 milímetros. ¿Ya? Esto es una aproximación, uno podría encontrar un tamaño más representativo, pero el tamaño más fácil de estimar es 2 milímetros. ¿Ya? Tomando eso como base, nosotros necesitamos encontrar el tamaño, el área de transferencia de nuestro problema. ¿No es cierto? ¿Cómo lo hacemos? Nosotros estimamos el peso de una partícula de 2 milímetros. Como tenemos el peso total de mineral que nosotros agregamos, nosotros podemos estimar la cantidad total de partículas que hay en nuestro absorbedor. Con ese número total de partículas, y dado que tenemos el tamaño de esas partículas, que es 2 milímetros, nosotros podemos determinar el área de la partícula, y el área de la partícula la multiplicamos por el número total de partículas y tenemos el área de transferencia total. Entonces, de esa manera ustedes tienen que estimar el área total de transferencia. ¿Ya? ¿Se entiende ahora? ¿Sí? ¿No? Creo. Voy a intentarlo y si no, Sí, pregunto. ensúciense las manos, ¿ya? Esa es la idea del Menti siempre, ¿ya? Ensúciense las manos y yo voy a estar atento al chat, ¿ya? Y voy a estar aquí al ladito del computador tratando de responder cualquier duda que ustedes puedan tener, ¿ya? Ya, chicos, vamos a proyectar la respuesta correcta. Solo 2 personas votaron. Ahí sí, veamos cómo les fue a esas 2 personas. De nuevo, reitero el llamado que intenten siempre responder las preguntas, chiquillos. Es súper importante que hagan ese trabajo, aunque se equivoquen, aunque se erren en el camino. ¿Ya? Vamos a ver qué contestaron. 126 y 0,05. Ahí yo creo que tenemos algunos problemitas ya para estimar esta área. Y ahora les voy a proyectar en la pizarra a ver cómo se estima el área de transferencia de nuestro sistema. Vamos a proyectar la pantalla. ¿Ya están todos viendo la pizarra, chicos? Sí, profe, se ve
Ya, súper. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, en este caso, que es lo que les comentaba, es estimar la masa de una partícula, ¿ya? ¿Cómo estimamos la masa de una partícula? El volumen de la partícula por la densidad. Y en este caso la densidad es 1000 kilogramos y el volumen es 4/3 de pi r al cuadrado. ¿Cierto? Eso nos da una masa de cada partícula de 8,4 por 10 elevado a menos 6 kilogramos. ¿Cómo estimamos el número de partículas? La masa total y dividido de la masa de una partícula. Nosotros tenemos 50 kilogramos y lo dividimos por la masa de una partícula. Esto nos da la cantidad de partículas. Finalmente, esa cantidad de partículas la multiplicamos por el área de una partícula. El área de una partícula es 4, el área de una esfera es 4pi r cuadrado. Y de nuevo, 4pi por r al cuadrado nos va a dar 1,3 por 10 elevado a menos 5. Por lo tanto, el área total es esto por esto, que nos da 78. ¿Ya? Una de las respuestas fue 126, ¿ya? Metros cuadrados, lo cual está dentro del mismo orden de magnitud y hay una diferencia de 12 en el área. ¿Ya? Ahí hay que ver que se equivocó esa persona, pero estuvo bastante cerca, ¿ya? Respecto al área de transferencia de nuestro problema. ¿Ya, chicos? ¿Quedó claro cómo se estimó? Sí, profe. Ya. Chicos, fíjense que este problema es una bajada práctica de las correlaciones. Así se deben utilizar. Nosotros tenemos que buscar alguna manera de estimar un área, alguna manera de estimar cómo se mueven los fluxos en nuestro sistema. ¿Ya? Esa es la idea de estas correlaciones que me permitan modelar situaciones reales. ¿Ya? Esa es la idea, ¿ya? De tener a mano estas correlaciones de transferencia de masa. ¿Ya? Ahora voy a proyectarles el último Menti, ¿ya? Que nos permite determinar el tiempo para llevar la solución a la concentración que nosotros queremos, ¿ya? Y ese va a ser el último problema de la clase de hoy, ¿ya? Entonces les voy a compartir el Menti nuevamente y vamos a responder esta última pregunta, ¿ya? Para eso les voy a dar unos 10 minutos, ¿ya? Para que no nos quedemos pegados tanto tiempo. Ya. La última pregunta y salen unas indicaciones. Lean las indicaciones con calma y dado que ya tienen todos los datos para estimar el tiempo, espero que lo estimen, ¿ya? Por último, equivóquense y eso les va a servir cuando hagamos la revisión del problema para que ustedes puedan contestarlo de buena manera, ¿ya? Voy a pausar la grabación y voy a silenciar el micrófono y voy a quedar atento a cualquier consulta que ustedes puedan tener. Y ahí con esto cerraríamos la clase de hoy. Entonces, a las 2:05 voy a proyectar la respuesta. Ya, chicos. Vamos a proyectar la respuesta. Poquita gente contestó, de nuevo, insisto, que es muy importante que ustedes suelten la mano, y para eso está esta instancia. Ahí sí voy a mostrar las respuestas que encontraron. Están súper acertadas las respuestas, de hecho, ¿ya? Voy a proyectar la pizarra para comprobar y compartir la respuesta y su explicación. ¿Todos están viendo la pizarra, chiquillos? Por un sí me basta, o que me escriban en el chat que todo está bien. Sí, profe. Ya, súper. Anteriormente habíamos estimado ¿qué cosa? El flux al inicio de nuestro proceso, al final del proceso, ¿no es cierto? Esta diferencia se debía a que la concentración iba aumentando en el seno de la solución y eso hacía que el gradiente de concentración era menor y por lo tanto el flux bajaba. Por lo tanto, promediamos estos flux y nos da un valor de 0,12. Por otro lado, nosotros sabemos que el caudal másico es el área por el flux, ¿no es cierto? De esta manera, los 78 metros cuadrados que habíamos estimado anteriormente, lo multiplicamos por el flux promedio, y eso nos da un flux de 9,36 kilogramos por segundo. Por lo tanto, el tiempo que se demora en llegar a la concentración que nosotros queremos es los 50 kilogramos, que es la cantidad que se debe disolver para alcanzar la concentración que nosotros queremos, dividido por el caudal de disolución, y esto nos da un tiempo de disolución de 5,34 segundos. Prácticamente la disolución de nuestro mineral es instantánea.
Chicos, ¿se entendió el problema? ¿Quedó alguna duda de lo que resolvimos hoy? ¿Quedó claro? Sí, profe. Ya. Ya, chiquillos, voy a cerrar la clase, voy a dejar de compartir la pizarra, esto se los voy a subir en un rato más. Voy a proyectar yo para que se vea algo. Por lo tanto, esa es la clase de hoy, chicos. Ya con esto cerramos el capítulo de correlaciones. Este es un ejercicio complicado que necesita hacer varios procesos para poderlo resolver, por eso lo elegí. Hoy día les voy a subir la guía resuelta, ¿ya? Con su enunciado y desarrollo, para que la revisen y empiecen a preparar el problema que se los voy a subir el día jueves. Hoy día también les voy a subir el Testmos para que lo contesten y hagan la bajada respectiva de la respuesta. Y obviamente les voy a extender el plazo del Testmos anterior para que ustedes trabajen con comodidad. Les voy a dar plazos dilatados para que no se solapen con las actividades que tienen que realizar en otras asignaturas. ¿Ya, chicos? Cualquier duda, no duden en escribirme, ya si tienen algún problema, si alguno de ustedes se contagió de COVID, por favor sean sinceros conmigo, yo les voy a dar las facilidades para que puedan trabajar con calma. ¿Ya? Si tienen algún problema familiar, estamos en una situación súper complicada, ahí sí obviamente estoy abierto para poderles dar las facilidades para que ustedes puedan terminar y rendir de buena manera la asignatura. Ya, chicos, eso. Vayan a almorzar, chiquillos, yo sé que es hora de almuerzo, y si vayan, voy a estar atento durante el día, les voy a subir su test, les voy a subir el video del laboratorio que les prometí, ahí sí tengo harto trabajo en la tarde. Ya, chicos, ahí sí descansen, cualquier duda quedo atento al correo electrónico y sean sinceros conmigo, y si están complicados váyanme diciendo nomás, ¿ya? Cualquier duda me escriben al correo, chicos. Ya voy a ir cerrando la reunión, pueden ir saliendo nomás. Voy a terminar el video. Respecto a las notas del trabajo y del test 1, ¿las tiene? Sí, las tengo, también se las tengo que subir, ¿ya? Y se las voy a tratar de subir hoy también, o mañana en la mañana, ya que hoy día tengo harta pega, ¿ya? Pero se los voy a tratar de subir lo antes posible, se las tengo ahí y se las voy a subir luego, ¿ya? Profe, Y esta semana sí o sí tienen las notas. profe. Entonces, el Testmos que va a subir ahora es de la materia del anterior, ¿cierto? Claro, en el fondo de transferencia de masa entre interfaces y que es la teoría de las dos resistencias, y correlaciones de transferencia de masa, que va a ser un Testmos bien cortito, no lo voy a complicar mucho, ¿ya? La idea es que alcancen que estudien los videos, ¿ya? Para la resolución de la guía, que también les voy a subir esta semana el ejercicio que tienen que resolver, ¿ya? Ya, ok. Sí. Ya, chiquillos, pueden irse retirando nomás, yo voy a cerrar la reunión y voy a terminar la grabación también. Chao, profe, cuídese. Ya, cuídense, chiquillos. Profe, gracias. Está No, bien. profe, Hasta está bien. luego.